Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13. ¿Lo tienes? Ahora sí. Bien. Dice así la palabra de Dios. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Di conmigo, Jesús caminaba con ellos. Y otra vez, Jesús caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Muchas veces en nuestra vida caminamos pensando que Jesús no está, que Jesús no está caminando con nosotros. Nos suceden cosas o suceden tragedias, porque ellos venían de una tragedia. Ellos venían de que su líder, el Mesías, el hombre que por 3 años habían estado con él, comiendo, cenando, compartiendo, al que vieron hacer milagros, maravillas, el que supuestamente era el que tenía que liberar a Israel, porque era lo que ellos esperaban, fue crucificado, murió en una cruz. Y ellos iban camino a una aldea, camino a Emaús, y iban hablando entre ellos. Y tantas veces a nosotros nos sucede eso. Parece que en un cierto periodo de nuestra vida, como que Jesús no está. Como que sucedió un problema y caminamos y creemos que a lo mejor, pero el Señor está. Dios está ahí porque Dios dio una promesa, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Esa es una promesa. ¿Sabes?
Nuestra vida cristiana no se puede basar únicamente en experiencias espirituales. Es bueno, sí, y tenemos que tenerlas, claro, somos los primeros. Y aquí en Cielos Abiertos creo que no existe un lugar donde no haya más experiencias espirituales, porque la presencia de Dios cae y las personas son tocadas. Pero tu vida no puede depender únicamente de las experiencias espirituales. Sí, en ciertos momentos, hay momentos en los que, y todos hemos pasado por eso, cuando decimos, no siento al Señor. ¿A cuántos no les ha pasado eso? ¿Verdad o no? Que estás y dices, sabes, no sé qué me pasa, pero no siento al Señor. ¿Eso quiere decir que Dios no está? No. Porque Dios ha dado una promesa y Él dijo que no te dejará ni te desamparará, que contigo estará hasta el fin. Entonces, tu vida cristiana se basa en la fe en Jesucristo. Yo sé que Dios está. Y aunque en este momento puedo no sentirlo, yo sé que Él está. En otra parte de la Biblia el Señor dice que Él calla de amor. Porque si tú basas tu vida en una experiencia espiritual, cuando no la tengas, te vendrás abajo. Pero si tu vida está basada en la palabra de Dios, no te moverán, no te moverás, porque podrás tener todas las experiencias, pero el día que no la tengas, seguirás estando firme, porque tu vida no está basada en lo que sientes, está basada en lo que crees. ¿Amén? Amén. Dale un aplauso al Rey. Claro, porque tú imagínate si es por lo que tú sientes o no sientes, los sentimientos son engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero cuando tu vida está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, los fundamentos bíblicos, en los fundamentos que Dios ha establecido, nada te va a poder mover. Tú estarás fundado sobre la roca, que es Cristo. Amén. Hay algo en esta escritura que me gusta, y es que, fíjate en esto, ellos iban caminando y estaban tristes. Ellos estaban tristes. Y el Señor le dice, ¿por qué estáis tristes? Quiero que pienses en todo lo que ellos venían viviendo. Era normal que estuvieran tristes. Pero en los 3 años en los que Jesús estuvo con ellos, Dios les dio palabra, les dio promesa, les dijo lo que iba a pasar, les dijo cómo iba a resucitar, les dijo que Él iba para hacer cosas mayores, que etcétera, que iban a pasar cosas tremendas. Y ellos, sin embargo, se habían entristecido por lo que habían pasado. Y el Señor a nosotros, a ti y a mí, nos ha dado verdades categóricas, nos ha dado promesas increíbles. Y nosotros dejamos que las situaciones que nos rodean nos aborden en nuestra vida y comenzamos a entristecernos. Nos olvidamos enseguida de lo que Dios nos dijo. Nos olvidamos enseguida de las promesas de Dios. Y el Señor hoy te dice, ¿por qué estás triste? Si voy caminando contigo. Él camina contigo. Él va contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Entonces, ¿por qué estás triste? Si en el pasado Él te bendijo, si en el pasado Él te ayudó, si en el pasado Él se ocupó de ti y de tu familia, ¿por qué piensas que ahora no lo va a hacer? ¿Por qué crees que no se va a seguir ocupando de ti? Esto me gustó porque Él, fíjate que le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿y por qué estáis tristes? Dios va caminando con ellos. Dios va caminando contigo. ¿Por qué te entristeces? Si Él es el que va a hacer en tu vida lo que Él te prometió. Él lo va a hacer. ¿Cosas van a venir? Claro. ¿Momentos peores o momentos mejores? También. Pero ¿sabes qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo no es únicamente cuando las cosas van bien, también cuando van mal, porque tú sabes que Dios está contigo. Señor, no te siento. Señor, ahora no siento nada, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque mi vida no está fundamentada sobre los sentimientos, está fundada sobre la fe en Cristo Jesús. Amén. Él es mi roca. Él es mi roca y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos lo creen? El poder de Dios, sobre nuestras vidas. Me gusta cuando estos hombres dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿No ardía nuestro corazón? Fíjate que lo que ellos sintieron en ese momento no fue porque Jesús oró por ellos, no fue porque sopló el Espíritu sobre ellos, no. El corazón de ellos ardió, ¿por qué? Porque Jesús le compartió el ¿qué? La palabra. Dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Mientras nos hablaba. Tantas veces nosotros hemos dejado la Biblia, no la leemos, no pasamos tiempo leyéndola. Sin embargo, si nos preocupamos porque Dios nos toque. Y eso está bien y es bueno, pero no puedes dejar la palabra de Dios. No la puedes dejar. No puedes dejarla. Tienes que tener amor, tienes que tener pasión por su palabra. Pasión por leer la palabra de Dios. Pasión por escudriñarla. Pasión por buscarlo a Él. Porque todo es un conjunto. Lo uno y lo otro van juntos de la mano. ¿Sabes tú que la palabra de Dios es inspirada por Dios y fue inspirada a los hombres por el Espíritu Santo? El mismo que te toca a ti en este lugar, que toca tu vida, el mismo que se derrama sobre ti, es el mismo que inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Tú dirás, ¿y por qué me estás diciendo esto, pastor? Porque yo he sentido de parte de Dios que muchas personas en este lugar han dejado de lado la palabra de Dios. Que únicamente se conforman con lo que reciben aquí desde el púlpito, pero que en sus casas no tienen lectura bíblica, no leen, no pasan tiempo. ¿Y sabes qué? Eso es un peligro. Jesús mismo, Jesús, que era Dios, cuando Satanás lo tentó, Él contrarrestó la tentación con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Di conmigo, tiene poder. Tiene poder. Cuando tú la declaras, cuando tú la hablas, cuando tú profetizas, cuando tú hablas lo que Dios habla, se crea en el mundo espiritual. Porque la palabra que Dios da, esa palabra es una semilla que viene con poder. Fíjate en esto. Dice que ellos iban caminando con Jesús. Entonces,
van caminando y llegan a un punto en el cual el Señor, o sea, llegan a la aldea y el Señor coge, y dice la Biblia que Jesús hace como que iba más lejos. Dice como que Jesús hace como que iba más lejos. Jesús estaba probándoles. A ver, ¿hasta qué punto tú me buscas a mí? Porque ¿sabes qué? Esto es como cuando vas a la presencia de Dios y entras a hacer tu devocional o a orar, pero no sientes y lo dejas. Bueno, Señor, listo, me voy. Y estás, no sé, 5 minutos o lo que sea. Pero porque te aburres, porque no sientes nada, y Dios está ahí. Y Él hace como que no está. Hace como que, como dice aquí, Él hizo como que iba más lejos. ¿Tú qué vas a hacer? Le vas a decir, bueno, hey, nos vemos, chao. O vas a hacer lo que hicieron ellos. Dice que ellos cogieron y le obligaron a quedarse. Le obligaron. Yo me imagino la discusión. Quizás el Señor le decía, bueno, chicos, nos vemos. Oye, ha sido un buen tiempo, he podido compartir con vosotros. Y aquellos, pero quédate. No, yo tengo que ir un poquito más para allá. No, pero quédate, el día ya declina. No te vayas, hombre, quédate con nosotros. Ven, tenemos un sitio ahí, te quedas con nosotros arriba. Y le obligan a que se quede. Cuando tú, estando en tu lugar secreto, aunque tú no sientas nada, aunque tú pienses que Dios no está ahí, tú dices, Señor, yo sé que tú estás en este lugar y yo no me muevo de aquí. Yo de aquí no me muevo y tú te quedas aquí conmigo. Yo sé que tú me vas a hablar. Yo sé que yo voy a abrir la escritura, que yo voy a orar, que tú me vas a hablar, ya sea en visión, con voz audible, como sea, pero que sepas que yo de aquí no me muevo. E entonces tú le estás obligando a que se quede, porque lo que le obliga a que se quede es el hambre y la sed que tú tengas de Él. Es el hambre y la sed, son las ganas de que Dios haga algo en tu vida. Eso es lo que le va a obligar a quedarse. No la religión, no la religiosidad. No, es el hambre y la sed. El hambre y la sed, porque ellos decían, no ardía nuestro corazón mientras nos compartía las escrituras. Quiere decir que ellos estaban con hambre y con sed de más. Entonces ellos le obligan a que se quede. Le obligan. Y cuando le obligan a que se quede, el Señor le abre los ojos. Y ellos se dan cuenta de que es Jesús. Cuando tú le obligas a Él a que se quede, cuando el hambre y la sed haces que Dios se quede ahí contigo, cosas maravillosas van a pasar. Tus ojos van a ser abiertos. Tus ojos van a ser abiertos. El mundo espiritual se te va a presentar. Lo vas a ver. Vas a ver. Porque lo que te abre el mundo espiritual, lo que hace que las vendas caigan, no es el tiempo que seas cristiano, el tiempo que lleves como cristiano. No, ¿sabes qué es? El hambre y la sed de Dios que tú tengas. Es el hambre y la sed. Es el querer más de Él. Yo me puedo imaginar a aquellos, si me pasa a mí. Conforme se me cae la venda y veo al Señor, porque dice que el Señor desapareció. Delante de ellos se esfumó. O sea, Él partió el pan. Ahí la venda fue quitada.
y en el momento se desapareció de ellos. Aparte del soponcio que me da en cuanto veo eso, en cuanto me repongo, corro hacia donde está Pedro y el resto de los apóstoles. Y voy allí a decírselo. ¿Saben lo que me ha pasado? ¿Saben lo que nos ha pasado? El Señor Jesús se nos apareció. Pero lo peor de todo es que hemos estado caminando con Él y no nos damos cuenta de que era Él. Y le cuento todo, vamos. Eso fue lo que hicieron. Ellos volvieron donde estaban el resto de los apóstoles, comenzaron a hablar con ellos y el Señor Jesús se les apareció a todos. ¿Sabéis? Todo esto, ¿sabes qué lo hace? El hambre y la sed de Dios que tú tengas. El hambre y la sed. Yo sé que hay gente en este lugar que entra a la presencia de Dios y comienza a bostezar, abre la Biblia, le entra sueño, comienza, suena el timbre, atropellan al gato, llora el bebé y no tienen bebé, pero llora. Cualquier cosa. Satanás hace que suene el teléfono, te desvía la mente. ¿Todo sabes por qué es? Porque Él no quiere que tú conozcas lo que la Biblia dice y Él no quiere que tú sepas lo que sucede cuando tienes hambre y sed de Dios. Él quiere quitar tu hambre. Él lo que quiere es que tú tengas hambre por otras cosas. Te entretiene con otras tonterías, cosas inútiles, y te genera como un hambre de cosas que no te van a aportar nada. Y pasa un día, pasa otro día, pasa una semana y dejas de tener esa intimidad con Dios. Comienzas a perderla, comienzas a enfriarte. Pero hoy es el día de que tú hagas tu camino a Emaús. De que tú hagas tu camino a Emaús. De que en tu camino a Emaús, en tu camino hacia el lugar secreto, hacia el lugar en el cual tú hoy hagas un pacto contigo mismo de buscarle a Él. De decir, yo quiero buscarlo, tener hambre y sed de Él. Yo quiero que mis ojos sean abiertos. Yo quiero vivir otra clase de vida cristiana, otra clase de vida espiritual. No más pequeñas dosis. No. Yo lo quiero todo. Todo. Yo lo quiero todo en mi vida. Y yo le voy a obligar a que se quede. Yo le voy a obligar a que se quede. Al Señor le encanta que tú lo obligues a quedarse. Al Señor le encanta, porque Él ve el hambre y la sed que tú tienes por Él. Él ve cómo tú lo amas, cómo tú lo necesitas. Y eso mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Fíjate en esto. Moisés, todo el mundo estaba preocupado. Unos decían, hoy vamos a morir en este desierto, el Mar Rojo delante. Cuando estaba con lo de las plagas, tantas veces el faraón le dijo, vete, porque la próxima vez que te vea te voy a matar. Y la gente estaba asustada. Los israelitas estaban asustados porque faraón les incrementaba el trabajo y no les proveía de paja, les hacía la vida imposible. Pero Moisés seguía en la comisión que Dios le había dado. Y dice la Biblia que él se sostuvo como viendo al invisible y no tuvo temor. Tú imagínate en las situaciones por las que pasó Moisés. No le hizo falta sentir, no le hizo falta, sino que él sostuvo,
Se sostuvo. ¿En qué? En la palabra que Dios le había dado, en lo que Dios le había dicho, en las promesas que Dios le había declarado, y porque él había visto que Dios había hecho milagros increíbles en medio de él. Y él, mientras todo lo demás estaba en caos, dice la Biblia que él se sostuvo como viendo al invisible. Y no tuvo temor. Eliseo, vienen contra él carros, todo el ejército asirio viene contra él. Se ponen en posición de batalla. Y él tranquilo, es que yo me lo imagino, él tranquilo. Y aquellos, Giezi, muerto de miedo. Y yo le entiendo a Giezi. Normal, yo aquí, habrá algún espiritual que me diga, no, yo sería como Eliseo. Mentira. Yo estoy allí con Eliseo, lo veo al tipo tan tranquilo y me veo todo eso y digo, una de dos, este se ha vuelto loco o realmente no ve lo que está pasando aquí. Pero Eliseo, viendo a Giezi, le dice, tranquilo, más son los que están con nosotros que con ellos. Ay, eso a mí me habría matado. Porque yo me veo a Eliseo, encima me dice eso, digo, este ya se le fue el baifo, se le fue todo ya. Este está demente. Todo el pedazo de ejército y aquel me dice, tranquilo, son más los que están con nosotros que con ellos. Yo diría, ¿y a qué hora llegan? Pues yo no veo a nadie. Y de repente dice, Señor, abre sus ojos. Cuando abrió sus ojos dice que ve aquel carros de fuego, los ángeles en posición de batalla. No, ahí ya es otra cosita, Ahí yo le digo, de uno en uno, tira, Fermín, que te vas a enterar. Tira que le digo a tú, a ese que está ahí. Pero date cuenta, ¿sabes cuál es el común denominador de todos ellos? Que ellos tenían hambre y sed de Dios. Eliseo decía, por Jehová en cuya presencia estoy. Cada vez que hablaba decía, por Jehová en cuya presencia estoy, en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Dios. Él era un hombre con hambre y sed de Dios. Era un hombre buscador. Cuando él estaba con Elías, le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque tenía hambre y sed. Él no quería dejar al hombre de Dios. Él no quería dejar a Eliseo. Él no quería dejar a Elías. No lo quería dejar. Y por más que Elías le decía, no, quédate aquí, que tengo que ir a tal sitio, quédate allí, que tengo que hacer tal cosa, él le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Sabes qué trajo eso? Una doble porción del Espíritu. Porque cuando tú tienes hambre y sed de Dios, cuando tú dices, sabes, Señor, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, el Señor ve la hambre y la sed que tú tienes y Él te da más. Y Él te da más. Ese es el común denominador en ellos. ¿Y sabes qué? Dios los bendijo. Dios hizo milagros en ellos. Dios cogió e hizo maravillas. David, el primer se hace cuando le descubren el pecado. Cuando le dijeron, David, sinceramente, te hemos pillado. Te hemos pillado. Y él dice, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Fue lo primero que hizo. O sea, cuando lo pillan, cuando le dicen, la ovejita, uno que era muy rico tenía muchas ovejas y otro que era muy pobre solo tenía una, y el rico cogió, le quitó la ovejita que tenía al otro y dijo, hay que matarlo. Sí, pues ese eres tú. Y ahí él dice, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Él pidió perdón a Dios, pero el temor más grande de David era que el Espíritu de Dios se le alejase, porque él amaba la presencia de Dios, era un hombre con hambre y sed de Dios. Y Dios dijo su reinado. Dios habló de él como que era un hombre conforme a su corazón. Date cuenta
que de los hombres que yo te estoy hablando, todos ellos en diferentes épocas solo tienen un mismo común denominador: el hambre y la sed. Y todos, a raíz de esa hambre y esa sed, Dios hizo milagros en cada uno de ellos. ¿Qué quieres tú para tu vida? Hubieron otros, Saúl, Dios estuvo con Saúl, pero a él le preocupaban más otras cosas. Y eso acabó su ministerio. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? Dime, ¿qué es lo que te preocupa a ti? ¿En qué vives tu vida? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién caminas? Suba la alabanza, ¿sí? ¿Con quién caminas? ¿Qué haces? Hoy el Señor quiere hacerte un llamado a buscarlo, un llamado a que Dios te multiplique el hambre y la sed. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Hoy que tú hagas aquí una parada. Hoy tú tienes que hacer una parada en tu vida, y esta es la parada, que tú vengas aquí delante y le digas al Señor: Señor, no únicamente te voy a obligar a que te quedes, es que de aquí te llevo a mi casa y de mi casa ya no te mueves. De mi vida ya no te mueves, de mi familia ya no te mueves. Señor, yo te voy a obligar a que te quedes, porque quiero que camines conmigo. Quiero que camines conmigo. Y yo quiero caminar contigo. No más una vida basada en sentimientos, sino una vida basada en tus promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vengan aquí rápidamente. Aquellos que dicen: sabes, yo quiero esa hambre y esa sed para mi vida. Yo quiero eso para mí.